La Odisea es, junto con la Ilíada, una de las grandes epopeyas de la antigua Grecia y una de las obras fundacionales de la literatura occidental. Ambas obras han sido tradicionalmente atribuidas al poeta Homero y parece que habrían sido fijadas por escrito hacia el siglo VIII a.C., aunque sus raíces se hunden en una tradición oral mucho más antigua. La Odisea relata el largo y accidentado regreso de Odiseo o Ulises a Ítaca, su reino, tras la guerra de Troya. Durante su viaje, el héroe se enfrenta a monstruos, tempestades, la ira de los dioses, pueblos extraños y seres sobrenaturales que han fascinado a generaciones de oyentes y lectores durante 3000 años. Sin embargo, desde la antigüedad, los personajes, acontecimientos y escenarios descritos en la Odisea han sido objeto de un candente debate. ¿Se trata de una obra puramente mitológica o conserva el recuerdo de hechos históricos? ¿Existieron realmente Odiseo y los demás personajes de estas epopeyas como Aquiles, Agamenón, Menelao, Héctor, Príamo o Helena? ¿Realmente ocurrió la guerra de Troya? ¿Y qué hay de los escenarios principales de la Odisea? ¿La tierra de los cíclopes, la isla de Circe, el país de los lestrigones o el reino de los feacios? ¿Se inspiró Homero en la geografía y en pueblos reales del Mediterráneo? En este documental nos centraremos principalmente en la historicidad de la Odisea. Sin embargo, resulta imposible abordar esta cuestión sin detenernos también en la Ilíada y en la Guerra de Troya, ya que ambos relatos forman parte de una misma tradición épica y están profundamente vinculados entre sí. Para comprender hasta qué punto la Odisea puede contener un sustrato histórico, primero debemos examinar el contexto en el que fue compuesta y puesta por escrito, así como la figura a la que la tradición atribuye su autoría, Homero. Lo cierto es que sobre Homero existen más interrogantes que certezas, por no decir que no sabemos nada. Ya en la antigüedad existían dudas sobre su persona, y los escasos datos biográficos que han llegado hasta nosotros se mezclan con elementos claramente legendarios. Durante la época helenística circularon numerosas biografías del poeta, a menudo contradictorias entre sí, lo que dificulta distinguir la realidad del mito. A pesar de ello, una tradición ampliamente extendida lo describía como un aedo ciego, imagen que acabaría convirtiéndose en la representación más célebre y perdurable de Homero. Los aedos eran poetas y músicos que recitaban o cantaban relatos épicos acompañándose de instrumentos de cuerda, generalmente la cítara, la forminge o la lira. Además, eran los creadores de sus propios poemas, los cuales componían de forma oral mediante fórmulas. Generalmente cantaban ante una asamblea de aristócratas reunidos en un banquete. En cierto modo, su papel puede compararse al de los trovadores medievales, aunque dentro de un contexto cultural y una tradición oral muy diferentes. Resulta especialmente llamativo que la tradición describa a Homero como un hombre ciego, ya que en la Odisea aparece Demódoco, un prestigioso aedo ciego que canta en la corte de Alcino, rey de los feacios, las hazañas de los héroes de la guerra de Troya. Su interpretación conmueve profundamente a Odiseo, que no puede contener las lágrimas al escuchar el relato de sus propias aventuras y sufrimientos. Esta coincidencia llevó a algunos autores de la antigüedad a sugerir que Homero pudo haberse retratado a sí mismo en el personaje de Demódoco. Si esta hipótesis fuera correcta, sería, salvando las distancias, un recurso similar a los célebres cameos de Alfred Hitchcock en sus películas. Otra hipótesis sostiene el procedimiento contrario, es decir, que los biógrafos de época arcaica y posterior atribuyeron a Homero rasgos tomados de los propios personajes de sus poemas. Así, su ceguera habría sido inspirada por el aedo Demódoco. Sea como fuere, las biografías antiguas también difieren en su lugar de origen, pues varias poblaciones reclamaban ser su lugar de nacimiento. Se dice que era Jonio, procedente de la isla de Quíos o de Esmirna, de Chipre, así como de Colofón, Atenas, Argos, Rodas, Salamina, Pilos, Cumas e Ítaca. Lo cierto es que numerosas ciudades y regiones del mundo griego reclamaban a Homero como hijo propio. Esta disputa por apropiarse de la figura del legendario poeta recuerda en cierto modo a la que existe hoy en torno a Cristóbal Colón, cuya procedencia sigue siendo objeto de debate entre distintas tradiciones que lo vinculan a Génova, Portugal o España. En cualquier caso, aunque la mayoría de los griegos y romanos daban por sentado que Homero había existido, ya en la antigüedad surgieron dudas al respecto.
Incluso algunos eruditos cuestionaban que la Ilíada y la Odisea hubieran sido obra de una misma persona. Ya en época moderna, los investigadores comenzaron a estudiar el origen de los poemas desde una perspectiva crítica, y se empezó a barajar la posibilidad de que Homero nunca hubiera existido como individuo histórico. Este conjunto de interrogantes y controversias en torno a la figura de Homero y la autoría de las epopeyas que se le atribuyen es conocido como la cuestión homérica. En la actualidad, el consenso académico considera que la mayor parte de las biografías de Homero que circularon en la antigüedad no aportan ningún dato seguro. Sin embargo, muchos investigadores consideran la isla de Quíos su lugar de origen más probable, debido principalmente a la fuerte tradición que lo vinculaba a ese lugar, a las características lingüísticas de los textos homéricos propias de la región jónica y al hecho de que de allí procedían los homéridas, un gremio de poetas que afirmaban descender de Homero, ya fuera literal o metafóricamente, y que se dedicaban a conservar y transmitir su obra. Además, Homero describe con notable precisión la geografía de la costa de Asia Menor, mientras que su representación de Grecia y del mar Egeo resulta más difusa y contiene algunas imprecisiones, hecho que denota que debía habitar en la costa de la actual Turquía. Por otro lado, el consenso académico actual sostiene que Homero fue el responsable de fijar por escrito una tradición épica mucho más antigua, transmitida oralmente durante generaciones por los aedos. Ya fuera un único poeta o varios autores, Homero habría recopilado relatos, cantos y tradiciones relacionados con la guerra de Troya que llevaban siglos circulando oralmente por el mundo griego. De todos modos, Homero no fue un simple recopilador de tradiciones orales. Aunque los relatos sobre la guerra de Troya y sus héroes probablemente circulaban desde hacía siglos, parece que fue él o ellos quien les dio la forma literaria que hoy conocemos. La materia narrativa era heredada, pero la estructura de la Ilíada y la Odisea, la profundidad de sus personajes, la selección de los episodios narrados y los temas de ambas obras revelan un notable trabajo de elaboración artística que va mucho más allá de la mera recopilación de antiguos cantos. Algunos autores incluso sostienen que Homero pudo haber sido quien unificó y dio forma definitiva a una antigua tradición oral sin llegar a ponerla por escrito. Según esta hipótesis, la fijación escrita de los poemas habría sido obra de poetas posteriores, conservándose no obstante el nombre de Homero como su autor original. De esta forma, Homero habría existido mucho antes de la fijación por escrito de sus poemas. Sin embargo, cabe destacar que esta es una hipótesis minoritaria. Sea como fuere, este proceso de recopilación y reelaboración, mediante el cual Homero habría intentado dar unidad y coherencia a relatos procedentes de distintas épocas, regiones y tradiciones narrativas, integrándolos en los grandes poemas épicos que han llegado hasta nosotros, podría explicar muchas de las contradicciones, anacronismos e inconsistencias que se observan tanto en la Ilíada como en la Odisea. Según esta interpretación, dichas contradicciones serían el resultado natural de la fusión de múltiples tradiciones orales transmitidas por diferentes aedos a lo largo de los siglos. En el proceso de organización de todos estos relatos, Homero no habría podido eliminar por completo las huellas de sus diversos orígenes. Entre las incoherencias que los investigadores han señalado en los poemas homéricos destacan ciertas discrepancias genealógicas, ya que algunos personajes presentan parentescos, orígenes o ancestros que no siempre coinciden a lo largo de la narración. Además, los dioses homéricos no siempre se comportan de manera coherente, ya que en algunos momentos favorecen a un bando o a determinados héroes, y en otros los perjudican, sin que siempre se explicite una razón clara para estos cambios de actitud. En determinados pasajes, las acciones y decisiones de los dioses resultan difíciles de conciliar con las motivaciones que se les atribuyen en episodios anteriores. Asimismo, en ocasiones, ciertos personajes secundarios desaparecen tras sufrir graves heridas para volver a aparecer aparentemente ilesos más adelante sin que el poema ofrezca una explicación clara. Uno de los ejemplos más llamativos es el de Epilímenes, rey de los Paflagones, quien en el canto quinto de la Ilíada muere a manos de Menelao. Sin embargo, en el canto 13 se le describe abandonando el campo de batalla entre lamentos tras la muerte de su hijo. Aunque estas contradicciones suelen afectar a figuras menores, muchos especialistas las interpretan como vestigios de una larga tradición oral en la que confluyeron versiones distintas de una misma historia antes de ser integradas en un único relato. También podría ser que al ser un relato oral de miles de versos, el propio Aedo que lo compuso, fuera o no Homero, incurriera en contradicciones sin darse cuenta.
Ya en la antigüedad, algunos eruditos de Alejandría, conocidos como los chorizontes, literalmente los separadores, defendían que la Ilíada y la Odisea no podían haber sido obra de un mismo autor debido a las notables diferencias que existen entre ambos poemas. Entre los argumentos más citados se encuentran las diferencias lingüísticas. Los filólogos han identificado variaciones sustanciales en el vocabulario, en el uso de determinadas fórmulas poéticas y en ciertas preferencias gramaticales que no son idénticas en ambas obras. Los temas también son distintos, la guerra en la Ilíada frente al regreso y las aventuras en la Odisea. También se cita como diferencias destacables el mayor número de símiles y repeticiones en la Ilíada, así como una menor variedad de personajes humanos y una mayor participación divina en comparación con la Odisea. A ello se suma una estructura narrativa muy distinta. La Ilíada sigue una narración lineal, concentrada en un breve periodo de tiempo y articulada en torno a un único conflicto central, la cólera de Aquiles. La Odisea, en cambio, presenta una construcción mucho más compleja. El relato alterna escenarios y puntos de vista, especialmente los de Odiseo y su hijo Telémaco, e incorpora numerosos flashbacks e historias dentro de historias. De hecho, gran parte de las aventuras de Odiseo no se cuentan de forma directa, sino que son relatadas por el propio héroe cuando recuerda sus peripecias ante la corte de los feacios. Esta sofisticación narrativa ha llevado a algunos investigadores a considerar que la Odisea es una obra narrativamente más madura, posiblemente escrita una o dos generaciones después de la Ilíada. Por el contrario, los autores que consideran estas diferencias poco significativas defienden la autoría única, argumentando que las divergencias entre la Ilíada y la Odisea no constituyen necesariamente una prueba de que fueran compuestas por autores distintos. Según esta interpretación, y como ya expuso Pseudo Longino en el siglo I en su obra De lo sublime, la Ilíada podría haber sido una obra de juventud, mientras que la Odisea habría sido escrita en una etapa más tardía de la vida de Homero, reflejando una mayor madurez literaria y una técnica narrativa más elaborada. En este sentido, la Ilíada puede interpretarse como un poema donde triunfan la fuerza y las pasiones de la juventud, mientras que en la Odisea el protagonista busca regresar al hogar para descansar allí la última parte de su vida, reflejando así en ambas obras las distintas inquietudes de un mismo autor en dos momentos vitales distantes. Sin embargo, muchos investigadores consideran que estas diferencias se explican mejor por el propio proceso de formación de los poemas. Como hemos mencionado, es posible que Homero actuara menos como un autor en el sentido moderno del término y más como un recopilador, organizador y unificador de una tradición de cantos épicos transmitida oralmente durante generaciones. Desde esta perspectiva, la Ilíada y la Odisea serían el resultado de la investigación de materiales procedentes de distintas épocas, lugares y tradiciones narrativas, reunidos finalmente en las obras que han llegado hasta nosotros. En lo que sí parecen coincidir tanto separadores como unionistas es en que la Odisea fue compuesta con posterioridad a la Ilíada. Por otro lado, está la cuestión etimológica del nombre de Homero. Existen dos hipótesis principales sobre su origen. Por un lado, el nombre de Homeros podría ser una variante jónica del eólico Homaros, cuyo significado es rehén, prenda o garantía. Luciano de Samosata, escritor sirio del siglo II, decía que Homero fue un babilonio enviado a Grecia como rehén, y de ahí su nombre. Otra teoría, menos consensuada y más especulativa, sostiene que el nombre proviene de la sociedad de poetas llamados los Homéridas, que literalmente significa hijos de rehenes. Se refería, por tanto, a descendientes de prisioneros de guerra. Según esta hipótesis, dado que estos hombres no eran enviados a la guerra, al dudarse de su lealtad en el campo de batalla, no morían en él. En consecuencia, cuando aún no había literatura escrita, se les confiaba el trabajo de recordar la poesía épica local y con ella los acontecimientos pasados. Así, los homéridas no habrían sido discípulos o continuadores de Homero, sino que constituirían el propio Homero. La segunda hipótesis sostiene que Homeros es un juego de palabras derivado de la expresión homeorón, que significa el que no ve. De ser correcta, Homero sería un apodo o seudónimo literario alusivo a la ceguera tradicionalmente atribuida al poeta. Lo cierto es que en muchas culturas antiguas existía la idea de que los poetas inspirados por los dioses podían carecer de visión física para poseer una visión espiritual o intelectual superior. En la antigua Grecia se creía que los aedos no se limitaban a recordar el pasado, sino que podían visualizarlo directamente y cantarlo gracias a un don inspirado por las musas y los dioses.
Desde esta perspectiva, presentarse como el que no ve podría aludir a una forma de visión distinta, no basada en los ojos, sino en una percepción más profunda y poderosa. En cuanto a la datación de la Ilíada y la Odisea, la opinión más extendida en el ámbito académico sitúa su puesta por escrito en el siglo VIII a.C., aunque existen posturas discrepantes que proponen fechas algo más tardías, en los siglos VII o incluso VI a.C. Por otro lado, los especialistas suelen situar el trasfondo histórico de la guerra de Troya entre los siglos XIII y XII a.C., generalmente en torno a los años 1200 y 1180 a.C. Esta cronología se basa, entre otros factores, en que los poemas describen un mundo que, pese a incorporar elementos de épocas posteriores, conserva numerosos rasgos característicos de la civilización micénica, la cual floreció entre los siglos XVI y XII a.C. Existen además otros indicios que apuntan hacia esta datación, los cuales abordaremos más adelante. Es importante comprender que la Ilíada y la Odisea son solo dos más de los relatos épicos sobre la guerra de Troya y el regreso a la patria de los héroes que lucharon en ella. En la antigüedad, además de los poemas homéricos, circulaban otros poemas épicos arcaicos que narraban distintos momentos del conflicto bélico y sus consecuencias. Todos ellos conformaban el llamado ciclo troyano. Antes que la Ilíada y la Odisea fueran fijadas por escrito, la guerra de Troya ya era el núcleo de un vasto repertorio de cantos épicos transmitidos oralmente por los aedos, los cuales cantaban distintos episodios del ciclo troyano, desde el origen del conflicto hasta el retorno de los reyes aqueos. Así, la Ilíada y la Odisea eran solo dos más de estos poemas épicos, aunque son los únicos que se han conservado de forma íntegra, pues los demás han llegado hasta nuestros días o bien de forma fragmentada o bien resumidos por autores posteriores. Los poemas que, según las fuentes antiguas, formaban parte del llamado ciclo troyano eran varios. Entre ellos se encontraba Las Ciprias, en el cual se narraban los orígenes del conflicto troyano y los 9 primeros años de la guerra. En esta obra se narraban algunos de los episodios más importantes de los antecedentes de la guerra de Troya, como la boda de la diosa Tetis y el mortal Peleo, padres de Aquiles, el juicio de París, el rapto de Helena, la reunión de los reyes griegos y el reclutamiento de la flota aquea, así como el sacrificio por parte de Agamenón de su hija Ifigenia. El poema continuaba después con los primeros 9 años de la contienda y concluía en el punto en que comienza la Ilíada. Conviene recordar que la Ilíada no relata la guerra de Troya en su totalidad, sino apenas 51 días de su 10º año, centrándose en la cólera de Aquiles, quien tras enfrentarse a Agamenón decide retirarse temporalmente del combate. La epopeya homérica tampoco concluye con la caída y destrucción de Troya, sino con uno de los episodios más conmovedores de toda la literatura antigua: el encuentro entre Aquiles y Príamo tras la muerte de Héctor, en el que el anciano rey de Troya acude al campamento aqueo y, arrodillado ante el hombre que ha matado a su hijo, le suplica que le devuelva el cuerpo para poder darle una sepultura digna. Aquiles accede y con este gesto de compasión y humanidad concluye el poema. Otro de los poemas del ciclo troyano es La Etiópida, atribuida a Arctino de Mileto. Esta obra relataba la llegada de Pentesilea al frente de las Amazonas para luchar junto a los troyanos tras la muerte de Héctor. Pentesilea cosecha gloria contra los aqueos, pero termina muriendo a manos de Aquiles, quien se enamora de ella al retirar el casco del cadáver. También relata la llegada de Memnón el etíope y sus tropas, también aliados de los troyanos. La Etiópida narra además las muertes de Antíloco, hijo de Néstor, y del propio Aquiles, quien es abatido por una flecha de París guiada por Apolo, así como sus respectivos funerales. La Pequeña Ilíada es otro de los poemas perdidos que conforman el ciclo troyano. Se conoce su argumento gracias a algunos fragmentos y a un resumen que aparece en la Crestomatía de Proclo. El poema comenzaba con el juicio sobre la concesión de las armas de Aquiles, el cual gana Odiseo frente a Áyax el Grande, quien, incapaz de soportar la humillación, cae en la locura y termina quitándose la vida. La narración continuaba con la muerte de París y la llegada a Troya de Neoptólemo, hijo de Aquiles, llamado a ocupar el lugar de su padre entre los guerreros aqueos. La obra también relataba una de las hazañas más célebres de Odiseo, su infiltración en Troya disfrazado de mendigo para obtener información crucial sobre la ciudad. Finalmente, describía la construcción del famoso caballo de madera y el plan ideado por Odiseo para poner fin a la guerra.
La estratagema del rey de Ítaca consistía en ocultar a un grupo de los mejores guerreros aqueos en el interior de un enorme caballo de madera, mientras el resto del ejército fingía abandonar el asedio. Tras incendiar el campamento, los griegos ocultaron su flota en la cercana isla de Ténedos. Al ver desaparecer a sus enemigos, los troyanos creyeron que la guerra había terminado por fin. A modo de celebración, introdujeron el caballo dentro de la ciudad, llegando incluso a derribar parte de sus propias murallas para hacerlo pasar, sin sospechar que aquella aparente ofrenda sería la causa de su destrucción. Resulta llamativo que este célebre episodio, uno de los más conocidos de toda la mitología griega y aún hoy profundamente arraigado en la cultura popular, no aparece narrado en la Ilíada y en la Odisea apenas se menciona de forma muy breve. Sin embargo, la toma de Troya no se narra en la pequeña Ilíada, sino en la Iliupersis, atribuida a Arctino de Mileto, autor de la Tiópida. Iliupersis significa literalmente el saqueo de Ilion, nombre que daban los griegos a Troya. El poema empezaba narrando la discusión de los troyanos acerca de qué hacer con el caballo de madera. Mientras Casandra y Laoconte advertían que se trataba de una trampa, la mayoría de los troyanos contemplaba introducirlo dentro de las murallas y celebrar la retirada griega. La Iliupersis contiene, por tanto, uno de los episodios más célebres de la mitología griega, el de la muerte de Laoconte y sus hijos. Los troyanos acabaron decidiendo entrar el caballo dentro de la ciudad, y aquella misma noche los guerreros ocultos en él abrieron las puertas de Ilion para permitir la entrada del ejército aqueo que había regresado desde Ténedos, desencadenando el saqueo y la destrucción de Troya. Durante el saqueo, Neoptólemo mata al rey Príamo, que se había escondido en el altar de Zeus. Menelao recupera a su esposa Helena y Odiseo mata a Astianacte, el bebé de Héctor. Finalmente, antes de partir, los aqueos hacen un sacrificio humano con la hija de Príamo, Polixena, en la tumba de Aquiles. Otro de los poemas épicos del ciclo troyano es Nostoi, que significa literalmente regresos. Su autoría es incierta y es atribuida a diversos autores, a Agias de Trecén, a Egesias de Salamina, a un desconocido Eumelo e incluso a Homero. Su trama ha llegado a nosotros a través de un resumen del ciclo épico contenido en la Crestomatía de Proclo. Esta obra relata el retorno a casa de los héroes griegos tras el final de la guerra de Troya. El poema arranca cuando los griegos están preparándose para zarpar hacia Grecia y relata cómo la diosa Atenea está enfurecida por el impío comportamiento de los griegos en el saqueo de Troya. Narra el regreso de los principales héroes supervivientes como Menelao, Diomedes, Néstor, Agamenón y Neoptólemo. Describe la muerte de Áyax el Menor tras una tempestad en el sur de la isla de Eubea. También narra cómo Agamenón, tras llegar a Micenas, su patria, es asesinado por su mujer Clitemnestra y su amante, Egisto, el cual también es primo de Agamenón. Orestes, el hijo de Agamenón, ayudado por Pílades, se venga de este asesinato. Finalmente, tras unos años, Menelao llega a su patria, Esparta, desde Egipto, donde sufrió numerosas desventuras. Solo queda un héroe de Troya vivo que aún no ha regresado a su casa, Odiseo, y su regreso al hogar es cantado en un poema propio, la Odisea de Homero. Cabe mencionar que en la Odisea se menciona de forma breve muchos de los regresos que en el poema perdido de los Nostoi se contaban con mayor detalle. En realidad, las aventuras de Odiseo no concluyen con su regreso a Ítaca ni con la muerte de los pretendientes. Tras estos acontecimientos, el héroe emprende nuevos viajes, como si los 20 años pasados lejos de su patria no hubieran sido suficientes. El desenlace final de su historia se relataba en la Telegonía, último poema del ciclo troyano, tradicionalmente atribuido a Eugamón de Cirene. Esta obra comienza inmediatamente tras la matanza de los pretendientes de Penélope, esposa de Odiseo. Tras dar sepultura a los cadáveres, el héroe realiza sacrificios a las ninfas en la cueva donde había ocultado el tesoro que le dieron los feacios. Posteriormente hace un viaje a Élide para visitar a su rey, Políxeno. De regreso a Ítaca, Odiseo parte hacia Tesprotia para ofrecer sacrificios siguiendo las indicaciones que el adivino Tiresias le dio en su paso por el Hades. Allí contrae matrimonio con la reina Calídice, con quien tiene un hijo llamado Polípetes. Durante su estancia estalla una guerra entre los tésprotos y el pueblo vecino de los brigos. Tras la muerte de Calídice, el trono pasa a su hijo Polípetes y Odiseo regresa a Ítaca.
Mientras tanto, la maga Circe, con quien Odiseo había pasado un año durante su viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, había dado a luz a Telégono, hijo del rey de Ítaca, y ambos residían en la isla de Ea. Por consejo de Atenea, Circe revela a Telégono la identidad de su padre y le entrega una lanza forjada por Hefesto, cuya punta está hecha con el aguijón de una raya venenosa, y después lo envía en busca de Odiseo. Sin embargo, una tormenta desvía a Telégono hasta Ítaca sin que él sepa dónde se encuentra. Allí se dedica al saqueo y roba parte del ganado de Odiseo. Al descubrirlo, el héroe acude para enfrentarse a él. Durante el combate, Telégono hiere mortalmente a Odiseo con su lanza envenenada, cumpliéndose así la profecía de Tiresias según la cual su muerte llegaría desde el mar. Antes de morir, padre e hijo logran reconocerse, y Telégono lamenta profundamente su error. En cualquier caso, esta versión de la muerte de Odiseo contradice la profecía de Tiresias en la Odisea, según la cual el héroe habría de morir de forma apacible en la vejez. Posteriormente, Telégono traslada el cuerpo de Odiseo, junto con Telémaco y Penélope, a la isla de Ea. Allí se celebran los funerales del héroe. Finalmente, Telégono contrae matrimonio con Penélope, mientras que Telémaco se une a Circe. Este relato presenta notables paralelismos con la célebre tragedia Edipo Rey, compuesta posteriormente por Sófocles en el siglo V a.C. Sea como fuere, entre todas las epopeyas que componían el ciclo troyano, la Ilíada y la Odisea ocuparon una posición claramente privilegiada. Su importancia no radica únicamente en que sean los únicos poemas que se han conservado íntegros hasta nuestros días, pues ya en la antigüedad gozaban de un prestigio superior al del resto de las obras del ciclo. Desde al menos el siglo VI a.C., los poemas homéricos desempeñaban un papel fundamental en la educación griega, mientras que Homero llegó a adquirir una autoridad cultural sin parangón, hasta el punto de ser considerado el poeta por excelencia. Los testimonios antiguos sugieren además que las otras epopeyas del ciclo troyano eran percibidas como relatos complementarios a Homero más que como obras de igual categoría. Autores como Heródoto ya distinguían claramente a Homero de otros poetas épicos, y Aristóteles consideraba la Ilíada y la Odisea modelos de excelencia poética frente a las demás epopeyas cíclicas. En este sentido, el hecho de que únicamente estas dos obras hayan llegado completas hasta nosotros difícilmente puede considerarse una mera casualidad. Más bien, parece ser una consecuencia directa del estatus privilegiado que alcanzaron desde época temprana dentro de la tradición épica griega. Debemos tener en cuenta que en la antigüedad la conservación de una obra dependía en gran medida de su prestigio. Cuanto mayor era su valor cultural y literario, más posibilidades tenía de ser copiada y transmitida a lo largo de los siglos. Por ello, si sobrevivieron por encima de las demás, es porque fueron consideradas las obras más valiosas de la tradición épica griega, y en consecuencia fueron copiadas una y otra vez durante más de 1000 años. En cualquier caso, todos los poemas del ciclo troyano estaban estrechamente interconectados y en su mayoría comenzaban in media res, funcionando como una continuación de los acontecimientos narrados en la epopeya precedente. Tanto la Ilíada como la Odisea presuponen que el oyente o lector ya conoce los principales episodios de la guerra de Troya y las historias de sus héroes. Asimismo, ambas obras contienen breves alusiones a sucesos que son desarrollados con mayor amplitud en otros poemas del ciclo, lo que evidencia la existencia de una tradición narrativa compartida y ampliamente conocida por el público griego. Ahora que comprendemos el contexto literario en el que surgieron Homero, la Ilíada y la Odisea, es momento de abordar algunas de las grandes preguntas que la humanidad lleva más de 2000 años intentando responder. ¿Son estos poemas meras creaciones mitológicas nacidas de la imaginación de los aedos que los transmitieron, o conservan por el contrario el recuerdo de acontecimientos históricos reales? ¿Tuvo lugar realmente la guerra de Troya? ¿Existieron los héroes y personajes que protagonizan estas epopeyas? Y por último, ¿fueron reales los lugares, pueblos y culturas que aparecen a lo largo del viaje de Odiseo, o pertenecen exclusivamente al ámbito de la leyenda? Antes de abordar la historicidad de la Odisea, es necesario conocer si realmente existió la ciudad de Troya y, en dicho caso, si ocurrió un conflicto bélico entre troyanos y griegos. Lo cierto es que en la antigüedad los griegos no consideraban la guerra de Troya una ficción literaria, sino un acontecimiento histórico, aunque adornado con elementos legendarios y poéticos.
consideraban que Aquiles, Héctor, Agamenón y Odiseo eran héroes de una época antigua remota, y no personajes ficticios. Historiadores como Heródoto o Tucídides daban por sentado que la guerra había ocurrido, aunque discutían detalles como su magnitud o cronología. Lo que sí variaba era el grado de credulidad respecto a los elementos sobrenaturales. Algunos autores aceptaban sin reservas la participación de dioses como Atenea o Apolo, mientras que otros intentaban ofrecer explicaciones más racionales. Sin embargo, incluso los más escépticos solían asumir que detrás de las leyendas existía un conflicto real entre griegos y troyanos. De hecho, los griegos identificaban un lugar concreto en la costa noroeste de Anatolia como el emplazamiento de la Troya homérica. Allí existía una ciudad llamada Ilion, cuyos habitantes afirmaban descender de los troyanos. En época helenística y romana, numerosos viajeros realizaban peregrinaciones al lugar para visitar la tumba de los héroes caídos y el lugar de los acontecimientos legendarios. El propio Alejandro Magno, quien admiraba enormemente a Aquiles, visitó la región de Troya antes de iniciar su campaña contra Persia y rindió homenaje a Aquiles en su tumba. En cualquier caso, la ciudad de Ilion, habitada primero por griegos y después por romanos, terminó siendo abandonada y sepultada en el olvido. Milenios más tarde, en los siglos XVIII y XIX, el interés por el mundo homérico resurgió con fuerza. Sin embargo, los intelectuales de la época consideraban la Ilíada y la Odisea como obras puramente legendarias y de carácter mitológico. Sin embargo, todo cambió en 1871, cuando el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann hizo uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la arqueología, pues localizó en una colina situada en la zona noroeste de Anatolia, en el lugar que la tradición situaba la mítica ciudad de Troya, los restos de una importante ciudad de la Edad del Bronce. Para Schliemann y los arqueólogos que le sucedieron, no había duda posible. Aquella era la Troya de la Ilíada, ciudad que por tanto no era una mera invención poética, sino un enclave que había existido realmente más allá de los versos de Homero. En ese momento todo cambió. El mundo homérico ya no pertenecía únicamente a la leyenda, sino a la historia y a la arqueología. En la actualidad, la identificación de este yacimiento con la antigua Troya es aceptada de forma prácticamente unánime por la comunidad académica. Las excavaciones arqueológicas han identificado hasta 9 niveles de ocupación superpuestos en el yacimiento, cuya secuencia cronológica se extiende desde aproximadamente el 3000 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Lo más fascinante del yacimiento es que 2 de sus niveles de ocupación, conocidos como Troya Sexta y Troya Séptima A, presentan evidencias de destrucción que podrían ser compatibles con un asedio o un conflicto bélico. Además, ambos niveles corresponden al periodo de mayor esplendor de la ciudad, cuando contaba con poderosas fortificaciones y murallas que recuerdan a las descritas por Homero en la Ilíada. Pero quizá el dato más llamativo sea su cronología. La datación de estos niveles encaja notablemente bien con la época en la que los propios griegos situaban tradicionalmente la guerra de Troya, es decir, entre los siglos XIII y XII a.C. Troya Sexta fue destruida entre el 1300 y el 1250 a.C., mientras que Troya Séptima A sufrió su destrucción en torno al 1190 y el 1180 a.C., fechas que coinciden con el marco temporal habitualmente asociado al conflicto troyano. El consenso académico actual es claro. Troya existió y su emplazamiento ha sido documentado arqueológicamente. Además, los niveles correspondientes al periodo en que tradicionalmente se sitúa la Troya de Príamo muestran evidencias de destrucción compatibles con un conflicto bélico. Ahora bien, que dicha destrucción fuera consecuencia de una guerra entre una coalición de aqueos y los troyanos, tal como la relata Homero, es algo que por el momento no puede demostrarse de manera concluyente. Aún así, existen diversos indicios arqueológicos y documentales que apuntan en esa dirección y mantienen vivo el debate entre los especialistas. En cualquier caso, la cuestión de la guerra de Troya merece un análisis mucho más detallado, pues la enorme cantidad de fuentes, hipótesis y descubrimientos relacionados con este tema justifican un documental aparte. Por otro lado, la arqueología también ha confirmado la existencia de varias de las grandes ciudades mencionadas en los poemas homéricos durante la época micénica. Entre ellas destacan la Micenas de Agamenón y la Pilos de Néstor, donde se han descubierto imponentes palacios que reflejan la importancia política y económica que alcanzaron en su momento de máximo esplendor.
Asimismo, se han documentado otros importantes centros del mundo egeo, como Tebas y Cnosos, en Creta. Incluso la Esparta de Menelao parece tener una base histórica, ya que se han hallado importantes asentamientos de la Edad del Bronce en la región de Laconia, aunque el gran palacio micénico asociado a la Esparta homérica no ha podido identificarse con la misma claridad que los de Micenas o Pilos. Resulta especialmente llamativo que Homero conservara el recuerdo de estas ciudades como grandes focos de poder varios siglos después del colapso de la civilización micénica, lo que demuestra que la tradición épica oral preservó memorias muy antiguas del mundo de la Edad del Bronce en el Egeo. Una cosa está clara, hace 2 siglos muchos estudiosos consideraban que gran parte de la geografía homérica era puramente imaginaria. Sin embargo, en la actualidad, una buena parte del mundo descrito por Homero ha podido ser documentada arqueológicamente. Ahora bien, ¿qué ocurre con Ítaca, la patria de Odiseo, nuestro héroe? Respecto a la localización de la patria de Odiseo, existe un intenso debate conocido como la cuestión de Ítaca. La realidad es que a día de hoy en la Grecia occidental hay una pequeña isla identificada con ese nombre. El principal problema es que la Ítaca actual no se parece en nada a la descripción que hace Homero sobre la patria de Odiseo. En el canto 9 de la Odisea, Homero describe Ítaca de la siguiente manera: baja es Ítaca, empero, y repuesta en las sombras de ocaso, ve a las otras alzarse del lado del sol y la aurora. En otras palabras, describe a Ítaca como una isla con poca altura y como la más occidental de la región. Sin embargo, la isla actual de Ítaca, pese a ser pequeña, es muy montañosa, y como bien podéis observar, no es la isla más occidental, pues más al oeste se encuentra Cefalonia. Lo cierto es que la identificación tradicional de Ítaca podría ser posterior a la composición de los poemas. En la época clásica, a partir de los siglos V y IV a.C., los griegos identificaban la Ítaca actual como la patria de Odiseo, pero no sabemos si esta identificación ya existía en el contexto micénico o en el momento de la composición de la Odisea. La descripción de Ítaca en la Odisea es notablemente detallada. Esto ha llevado a generaciones de investigadores a intentar identificar una isla que encaje con todas las características atribuidas por Homero a la patria de Odiseo. Una tierra rocosa, poco adecuada para la cría de caballos, pero rica en trigo, viñedos y pastos, dotada de lugares identificables con los puertos de Forcis y Reitro, y donde pudieran localizarse el Monte Nello, la Cueva de las Ninfas, la Roca del Cuervo, la Colina de Hermes, un altar y una fuente dedicados a las ninfas, así como la Fuente Aretusa. A ello se suma la afirmación de que se trataba de una isla relativamente baja y la más occidental del archipiélago. Ya en la antigüedad, algunos autores cuestionaron que la Ítaca descrita en la Odisea se correspondiera con la isla que actualmente lleva ese nombre. Estas dudas razonables han llevado a algunos investigadores a proponer otras localizaciones posibles. Entre las más populares se sitúan la isla de Corfú, la isla de Leucade y la propia Cefalonia, en concreto la península de Paliki, cuya geografía se parece a la descrita por Homero y que, según algunos investigadores, en la antigüedad podría haber sido una isla independiente de Cefalonia. En cualquier caso, la actual Ítaca alberga varios yacimientos de época micénica, es decir, del periodo en el que tradicionalmente se sitúan los acontecimientos narrados en la Odisea. Uno de los más destacados fue excavado por Thanasis Papadopoulos y Litsa Contorli Papadopoulou en las laderas orientales del monte Exogi, al norte de la isla. Allí salió a la luz un importante complejo micénico que parece haber constituido una gran acrópolis o centro de poder regional. Entre las estructuras descubiertas destaca un gran edificio rectangular de 21,5 metros por 11,5 metros dividido en 3 secciones, fechado entre los siglos XIII y XII a.C. Sus características arquitectónicas recuerdan a las de los complejos palaciales micénicos de Micenas, Tirinto y Pilos. Además, el conjunto se encuentra protegido por murallas ciclópeas y cuenta con almacenes, talleres, sistemas hidráulicos y otras estructuras propias de un asentamiento de élite de la Edad del Bronce.
A partir de estos hallazgos, Papadopoulos propuso que este complejo podría corresponder al palacio de Odiseo, llegando a afirmar que, según las evidencias tal como se presentan hoy, tanto muebles como inmuebles de gran importancia y con todas las reservas científicas necesarias, creemos que nos encontramos ante la estructura palacial de Odiseo y Penélope, el único palacio de las epopeyas homéricas que aún quedaba por descubrir. Sea como fuere, no podemos afirmar con certeza que este complejo fuera realmente el palacio de Odiseo, del mismo modo que tampoco podemos asegurar que el gran complejo palacial de Pilos perteneciera al legendario Néstor. Lo que sí demuestra la arqueología es que en la Ítaca micénica existió un importante centro palacial, evidencia de que la isla constituía un destacado núcleo de poder regional durante la Edad del Bronce. Pero este no es el único hallazgo importante en la isla de Ítaca. En el canto 13 de la Odisea se describe cómo Odiseo ocultó los regalos de Alcino, rey de los Feacios, en la cueva de las ninfas cuando regresó a Ítaca. Se cree que dicha cueva se corresponde a Marmarospilia, una cueva situada sobre la costa de Dexia. Su forma y localización coincide con la descripción que aparece en la Odisea. Además, en el suelo de la cueva se han hallado figurillas de ninfas y del dios Pan, vasijas con inscripciones dedicatorias y 2 anillos que quizá pertenecieron a jóvenes sacerdotisas. El arqueólogo que lideró la investigación, Sarantis Simeonoglu, afirmó que a una profundidad de hasta 8,5 metros se encontraron huesos de animales poco comunes, principalmente ciervos, los cuales habrían sido sacrificados en honor de las ninfas. Aunque la datación de estos hallazgos es posterior a la época micénica, parece que la cueva fue un lugar de culto a las ninfas durante siglos, lo que concuerda con la cueva de las ninfas descrita por Homero. Sin embargo, siempre cabe la posibilidad que dicho culto empezara precisamente debido a la Odisea y no antes. Por otro lado, también se han identificado otros lugares en Ítaca que podrían corresponder al puerto Forcis y la fuente Aretusa descritas en la Odisea. En cualquier caso, el canto 2 de la Ilíada, conocido como el catálogo de las naves, podría aportar la clave para resolver la cuestión de Ítaca. En este pasaje se enumeran los distintos contingentes que participan en la expedición contra Troya, incluyendo las fuerzas lideradas por Odiseo. A su vez, Ulises conducía a los magnánimos cefalonios, que poseían Ítaca y Nérito, de sacudido follaje, y administraban Crocilea y la áspera Egílipe, a los que poseían Zacinto y administraban los contornos de Samo, y a los que poseían el continente y regían la costa de enfrente. De estos era jefe Ulises, émulo de Zeus en ingenio. A este 12 naves de mejillas de Bermellón acompañaban. En esencia, describe que el dominio de Odiseo se extendía más allá de Ítaca, dominando una región que conformaba las islas de alrededor e incluso parte del continente griego. Por ello, cuando Homero describe Ítaca como el territorio más occidental, quizás se esté refiriendo al conjunto del reino de Ítaca, contando la isla de Cefalonia. Es posible que las discrepancias entre la descripción de Ítaca en la Odisea y la geografía de la isla actual se deban simplemente a que Homero no conocía el territorio con precisión y que trabajaba con tradiciones orales transmitidas durante siglos. La Odisea no fue concebida como una obra geográfica, sino como un poema épico, por lo que sus descripciones podían contener simplificaciones, errores, exageraciones y fórmulas poéticas. Por ejemplo, decir que Ítaca era la isla más occidental podría ser en realidad una licencia poética para resaltar que estaba muy lejos de Troya. Además, Homero, o la tradición poética de la que surgió la obra, pudo tener un conocimiento indirecto e impreciso sobre las islas jónicas, sin preocuparse por reproducir exactamente su disposición real. Por ello, algunos investigadores consideran que las inconsistencias geográficas no son necesariamente una prueba de que la Ítaca homérica fuera otra isla distinta. En conclusión, si en la actual Ítaca existe un importante centro palacial micénico, si desde la antigüedad clásica los griegos identificaban esa isla con la patria de Odiseo y si los problemas geográficos son relativamente menores, quizás sea más sencillo aceptar que la Odisea contiene errores en algunos detalles geográficos que trasladar toda la Ítaca homérica a otra isla. Además, existen muchas otras imprecisiones geográficas en los textos homéricos en otras localizaciones.
Sea como fuere, existe un amplio consenso académico en que tanto Ítaca como la mayoría de los principales escenarios descritos en la Ilíada y la Odisea corresponden a lugares reales documentados arqueológicamente, muchos de ellos razonablemente compatibles con las descripciones homéricas. Sin embargo, ¿qué hay de los personajes? ¿Disponemos de pruebas que demuestren la existencia histórica de figuras como Odiseo, Aquiles, Menelao o Agamenón? ¿O pertenecen exclusivamente al ámbito de la leyenda y la tradición épica? La respuesta corta es que no existe ninguna prueba arqueológica o documental que demuestre la existencia histórica de Odiseo, ni tampoco la de ninguno de los otros personajes que aparecen en la Ilíada y la Odisea. Si héroes como Odiseo, Agamenón o Aquiles existieron realmente, habrían vivido hacia finales de la Edad del Bronce, hace más de 3000 años, en una civilización, la micénica, que a pesar de disponer de un sistema de escritura, el lineal B lo utilizaba casi exclusivamente para fines administrativos y económicos. Las miles de tablillas de lineal B halladas en lugares como Micenas, Pilos o Gnosos contienen principalmente inventarios, censos, registros de tierras, listas de trabajadores, censo de ganado, impuestos y ofrendas religiosas. No se han encontrado textos históricos, crónicas, listas reales, biografías, epopeyas o relatos literarios comparables a los que sí existen en Egipto o Mesopotamia. Debemos comprender que la inmensa mayoría de lo que se ha conservado son las tablillas de arcilla cocidas accidentalmente por los incendios que destruyeron los palacios. No puede descartarse la posibilidad de que los micénicos escribieran otro tipo de textos en soportes perecederos que no sobrevivieron al paso de los siglos, como papiro, pergamino o tablillas de madera encerada. Sin embargo, la ausencia de evidencias sobre la existencia de estos reyes, reinas, príncipes y héroes no implica necesariamente que nunca hayan existido. No se puede descartar que algunos de ellos tuvieran un origen histórico y que con el paso de los siglos fueran transformados y engrandecidos por una larga tradición oral. Lo único que podemos afirmar con certeza es que hasta la fecha no disponemos de pruebas que permitan demostrar su existencia histórica. Quizá, y solo quizá, sí hubo un Aquiles, rey de los Mirmidones, un Agamenón, rey de Micenas, e incluso un Odiseo, rey de Ítaca, pero posiblemente nunca podremos confirmarlo. Sea como fuere, el consenso sostiene que Odiseo podría ser en realidad un héroe aglomerador, es decir, un arquetipo que absorbió distintas historias, tradiciones y leyendas en un mismo personaje. Esta idea surge al analizar la complejidad del personaje frente a la aparente simplicidad de los demás héroes homéricos, pues Odiseo no es solo un embaucador que destaca por su astucia, sino también un formidable guerrero, un experto navegante, un explorador curioso, un hombre sabio y diplomático, un rey ausente de un humilde reino, un navegante errante y el protagonista de muchos relatos folclóricos que tienen paralelos en otras culturas. Ciertamente, Odiseo es un héroe con muchas aristas y una notable complejidad. En la Ilíada aparece como político prudente, ingenioso estratega, hábil negociador o comandante militar. En la Odisea lo vemos como náufrago, mendigo, aventurero, cuentista, explorador y vengador. Se diferencia en este sentido de los demás héroes homéricos, los cuales suelen ser arquetípicos. Por ejemplo, Aquiles es el guerrero supremo, la encarnación de la fuerza, el valor y la búsqueda de gloria. Héctor representa el deber, la responsabilidad familiar y la defensa de la ciudad. Néstor es el anciano sabio y consejero. Áyax destaca por su fortaleza física y firmeza. Agamenón encarna la autoridad y el liderazgo político. Sin embargo, Odiseo es valiente, pero también prudente. Es noble, pero se sirve del engaño y las mentiras para salirse con la suya. Es heroico, pero a veces actúa de forma egoísta. Puede ser compasivo, pero también cruel. Utiliza tanto la fuerza como la inteligencia. En resumen, es un héroe mucho más humano, quizá precisamente porque a diferencia de los grandes héroes de primera línea de la mitología griega, como Aquiles, Heracles o Perseo, él no desciende directamente de ningún dios.
En cualquier caso, una hipótesis ampliamente aceptada sostiene que antes de que la Odisea adoptara su forma definitiva, circulaban por el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo numerosas historias relativamente independientes sobre regresos de héroes, viajes extraordinarios y encuentros con seres sobrenaturales. Con el tiempo, el relato de Odiseo habría acabado integrando muchas de estas historias. Esta interpretación encaja bien con lo que se conoce sobre la poesía oral griega y podría explicar por qué un solo héroe reúne una diversidad de cualidades y aventuras tan extraordinaria. Quizás la figura de Odiseo habría absorbido relatos y motivos que originalmente pudieron estar asociados a los nostoi de muchos otros héroes de la guerra de Troya. Por otro lado, algunos de los motivos narrativos o aventuras que encarna Ulises aparecen en leyendas o tradiciones anteriores o paralelas a la redacción de la Odisea. El descenso al inframundo es uno de los ejemplos más evidentes, pues ya aparece en la epopeya de Gilgamesh, datada de la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. También aparecen otros héroes griegos como Orfeo o Heracles, el cual aparece mencionado en los textos homéricos, lo que sugiere que ya era una figura ampliamente conocida en la época homérica. El cuento del ogro cegado, encarnado por Polifemo en la Odisea, es también un motivo folclórico documentado en muchas tradiciones independientes. El episodio en que Circe transforma a los compañeros de Odiseo en cerdos remite a relatos de hechiceras y transformaciones mágicas, ampliamente difundidos en Oriente Próximo y Mesopotamia antes de la época homérica. El consenso académico sostiene que algunos de estos relatos proceden de tradiciones anteriores a Homero. Debemos comprender que durante la Edad del Bronce tardío, el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo constituían un espacio intensamente interconectado. Mercaderes, diplomáticos, artesanos y navegantes recorrían regularmente estas rutas, favoreciendo no solo el intercambio de bienes, sino también la circulación de ideas, creencias y leyendas. En este contexto, es probable que historias, mitos y motivos narrativos viajaran y se difundieran por todo este amplio ámbito cultural durante siglos. En definitiva, no puede descartarse que los personajes homéricos posean un núcleo histórico y que en su origen fueran reyes, nobles o guerreros de los reinos micénicos, cuyo recuerdo sobrevivió durante siglos gracias a la tradición oral de los aedos. Sin embargo, también parece evidente que con el paso de las generaciones, estas figuras fueron siendo progresivamente mitificadas, incorporando elementos legendarios y folclóricos que acabaron difuminando su posible base histórica. El caso de Odiseo resulta especialmente complejo. A diferencia de otros héroes homéricos, definidos por un conjunto relativamente limitado de atributos, Odiseo reúne una extraordinaria variedad de rasgos, aventuras y motivos narrativos. Por ello, algunos investigadores han planteado que si existió un Odiseo histórico, el personaje que conocemos a través de Homero es el resultado de un largo proceso de acumulación de tradiciones. En su figura habrían convergido no solo los recuerdos de un posible gobernante micénico, sino también relatos de viajes, leyendas populares y episodios que originalmente pudieron estar asociados a otros héroes de la guerra de Troya que fueron absorbidos por él. En definitiva, el Odiseo de la tradición épica habría terminado por convertirse en una síntesis de múltiples personajes, aventuras y relatos transmitidos durante siglos. Otra hipótesis, compatible con la anterior, plantea que Odiseo podría ser la personificación en un solo personaje de los movimientos migratorios asociados al colapso de la Edad del Bronce y los pueblos del mar. Pero esta teoría la desarrollaremos más adelante. ¿Pero qué hay de los monstruos, magas, pueblos y criaturas mitológicas con las que Odiseo tropieza en su accidentado regreso a Ítaca? ¿Se trata de invenciones puramente mitológicas o podrían esconder el recuerdo deformado de pueblos, lugares y acontecimientos reales del Mediterráneo antiguo? ¿Conservan una memoria histórica de algún tipo? Ya en la antigüedad, los estudiosos de los poemas homéricos trataron de identificar las islas y tierras con las que Odiseo tropieza con lugares reales del Mediterráneo. A lo largo de la historia, muchos han tratado de reconstruir un mapa real del itinerario de Odiseo. Sin embargo, el consenso académico actual sostiene que esto no es posible ni tiene sentido, pues las islas, pueblos y monstruos de la Odisea presentan rasgos claramente fantásticos y sobrenaturales. Los investigadores consideran que estas localizaciones pertenecen exclusivamente al ámbito de la geografía mítica y no al de la geografía real.
Por ello, no nos detendremos en analizar las distintas hipótesis que tratan de identificar los episodios de la Odisea con lugares y pueblos reales. No obstante, sí repasaremos las principales teorías, ya que resultan de gran interés y nos permitirán repasar el periplo de Odiseo. Tras salir de Troya, el primer lugar donde desembarca la flota de Ulises es Ísmaro, ciudad de los Cicones. Allí masacran a sus gentes, saquean la ciudad y se hacen con un buen botín. Sin embargo, llegan refuerzos y consiguen expulsar de nuevo al mar a Odiseo y a sus hombres, imponiendo en el enfrentamiento un total de 72 bajas entre los itacenses. Este episodio es quizá el más realista de la Odisea, ya que no incluye elementos de carácter fantástico. De hecho, los cicones parecen corresponder a una tribu tracia histórica mencionada también en otras fuentes griegas. Habitaban una región de Tracia, aproximadamente en la costa nororiental de Grecia y el sur de Bulgaria. Por esta razón, muchos estudiosos consideran que el viaje de Odiseo comienza en un marco geográfico todavía reconocible. Sin embargo, a medida que avanza el periplo, las localizaciones se vuelven cada vez más problemáticas y fantásticas. Odiseo abandona el mundo histórico de la guerra de Troya y los cicones para adentrarse cada vez más en un mundo mitológico habitado por seres sobrenaturales. Tras este incidente, navegaron durante 3 días impulsados por fuertes vientos. Sin embargo, después de doblar el cabo Malea y dejar atrás la isla de Cítera, las corrientes y el temporal desviaron a Odiseo de su rumbo. Tras 10 días a la deriva, llegaron a la tierra de los lotófagos. Allí, los marineros que comieron el loto olvidaron su identidad y el deseo de regresar a su patria. Ante ello, Odiseo tuvo que arrastrarlos por la fuerza y de inmediato volvieron a embarcar para continuar su viaje. Aunque muchos autores consideran que se trata de un episodio puramente fantástico, ya en la antigüedad, historiadores como Heródoto, Polibio o Teofrasto situaron a los lotófagos en la costa de Libia o Túnez o en pequeñas islas próximas al litoral. Esta localización se explica porque la tormenta desvía a Odiseo y a sus hombres durante 10 días mar adentro desde el sur de Grecia, por lo que el escenario más plausible sería algún punto del norte de África. Además, el loto se ha relacionado con distintas plantas propias de la región, especialmente el azufaifo, un arbusto cuyo fruto es comestible y crece en áreas de Libia y Túnez. Algunos autores griegos, incluido Heródoto, mencionan la existencia de poblaciones norteafricanas que consumían una planta identificada como loto, lo que pudo influir en la localización de este episodio homérico. Sin embargo, más allá de estas referencias, no existe ninguna evidencia que confirme la existencia histórica de los lotófagos. Desde allí, Odiseo y sus hombres remaron hasta topar con la tierra de los cíclopes, donde tiene lugar el celebérrimo episodio de Polifemo, el pasaje más conocido de la Odisea. En la actualidad, los investigadores consideran que la tierra de los cíclopes pertenece al ámbito de la geografía mítica y que Homero probablemente no tenía en mente una localización concreta y reconocible. De hecho, en la Odisea no se proporciona ninguna ubicación geográfica con precisión. Sin embargo, la tradición ubica este episodio en la costa oriental de Sicilia. Probablemente esta identificación se deba al monte Etna, un volcán activo situado en Sicilia. En el siglo VIII a.C., época en la que se cree que la Odisea pudo fijarse por escrito, los griegos fundaron varias colonias en la isla, por lo que Homero podría haber conocido o escuchado referencias sobre el lugar. Las erupciones, los estruendos y los temblores asociados al volcán Etna pudieron favorecer la idea de que en aquella región habitaban seres gigantes y monstruosos, como los cíclopes. Además, Sicilia cuenta con numerosas cuevas, tanto naturales como de origen volcánico, lo que también pudo contribuir a reforzar la asociación de la isla con Polifemo. Como curiosidad, una de las hipótesis más populares sobre el origen de los cíclopes sostiene que estos pudieron inspirarse en el hallazgo de cráneos de elefantes enanos prehistóricos, animales que habitaron diversas islas del Mediterráneo, entre ellas Sicilia. Es posible que los antiguos griegos descubrieran cuevas ocupadas durante la prehistoria que contenían abundantes restos óseos de animales consumidos por los seres humanos, entre ellos cráneos de elefantes enanos cuyo aspecto, para alguien que desconociera la anatomía de estos animales, resultaba muy llamativo, pues la gran abertura nasal donde se insertaba la trompa podía interpretarse fácilmente como una enorme cuenca ocular situada en el centro del rostro.
Según esta teoría, los griegos habrían interpretado mitológicamente estos hallazgos, imaginando gigantes de un solo ojo que habitaban en cuevas y se alimentaban de sus rebaños y otros animales. No obstante, conviene señalar que no existe ninguna fuente antigua que confirme esta hipótesis. Se trata de una reconstrucción moderna basada en una posibilidad razonable, pero que carece de pruebas directas. En cualquier caso, Odiseo y sus hombres consiguieron escapar de la tierra de los cíclopes, aunque no sin sufrir bajas, ya que varios de sus compañeros fueron devorados por Polifemo. Tras esta aventura, llegaron a la isla de Eolo, señor de los vientos, donde permanecieron durante un mes. Al despedirse, Eolo entregó a Odiseo un odre en el que habían cerrado todos los vientos desfavorables, dejando libre únicamente el viento del oeste, el cual debía conducir sin dificultad a la expedición de regreso a Ítaca. Nuevamente, el reino de Eolo pertenece al ámbito de la geografía mítica. Sin embargo, diversos autores de la antigüedad lo identificaron con alguna de las islas eolias situadas al norte de Sicilia, especialmente Lipari o Stromboli. De hecho, el archipiélago recibió posteriormente su nombre a partir de esta asociación. La identificación se explica tanto por su proximidad a la región tradicionalmente vinculada a los cíclopes como por las peculiares condiciones meteorológicas de la zona, donde los vientos pueden ser especialmente intensos y cambiantes, una característica que encaja bien con la figura de Eolo, señor y guardián de los vientos. Tras este episodio, Odiseo y sus hombres volvieron a hacerse a la mar. Después de 10 días de navegación, cuando ya divisaban la costa de Ítaca, tuvo lugar un incidente que recuerda al mito de la caja de Pandora. Creyendo que el odre que Eolo había entregado a Odiseo contenía valiosos tesoros que su reino quería compartir, algunos de sus hombres retiraron el cordel que lo cerraba mientras éste dormía, liberando así todos los vientos que permanecían encerrados en su interior. La tempestad resultante los arrastró de nuevo hasta Eolia, pero Eolo, convencido de que los dioses les eran adversos, se negó a ayudarlos y los expulsó de su reino. Tras 7 días más de navegación, llegaron a la tierra de los lestrigones. Los lestrigones eran una raza de gigantes que fueron extremadamente violentos y hostiles con Odiseo y sus hombres. A sus tierras arribaron 12 barcos, pero solo uno consiguió escapar, el de Odiseo. La identificación más habitual de Lestrigonia es, una vez más, Sicilia, por la misma razón por la que se vincula esta isla con los cíclopes, y porque el episodio se sitúa inmediatamente después del de las Islas Eolias. De hecho, algunas fuentes posteriores a Homero incluso sugieren que cíclopes y lestrigones tenían una ascendencia común. Otros autores antiguos, sin embargo, asociaron a los lestrigones con Cerdeña, una isla que los griegos percibían como lejana, poco conocida y habitada por pueblos considerados extraños y hostiles. Asimismo, algunos estudiosos modernos han propuesto que las imponentes torres nurágicas de la Edad del Bronce pudieron alimentar relatos sobre gigantes, aunque esta hipótesis sigue siendo muy especulativa. Tras sobrevivir a los lestrigones, Odiseo y los pocos hombres que le quedan llegan a la isla de Ea, donde vive Circe, una hechicera que transforma a los marineros de Odiseo en cerdos. Después de obligarla a devolverles su forma humana, Odiseo y sus compañeros permanecen un año en el palacio de Circe, quien acaba enamorándose del rey de Ítaca. La tradición identificó desde muy temprano la isla de Ea con el monte Circeo, en la costa tirrena de Italia central, en el actual Lacio. Lo llamativo es que Circeo ni siquiera es una isla, lo que pone de manifiesto la arbitrariedad de este tipo de identificaciones. Lo más probable es que griegos y romanos asociaran un paisaje costero especialmente singular a un personaje ya conocido, Circe, y terminaran proyectando sobre él los escenarios de la Odisea. Sin embargo, el consenso es que la isla de Ea es geografía mítica y no una localización real. Circe le advierte a Odiseo que si quiere regresar con vida a Ítaca, antes deberá descender al Hades para consultar al adivino Tiresias y posteriormente afrontar 2 grandes peligros en su travesía de regreso, las sirenas y el estrecho de Escila y Caribdis. Tras una jornada completa de navegación, llegan al confín del océano, a una tierra perpetuamente envuelta en nubes, bruma y oscuridad, donde el sol nunca penetra con sus rayos. Allí, Odiseo se comunica con los muertos, entre ellos algunos de los héroes de la guerra de Troya, como Agamenón y Aquiles, y por supuesto con el adivino Tiresias.
El descenso al inframundo es un motivo narrativo muy extendido, presente no solo en la mitología griega, sino también en otras numerosas tradiciones y culturas. En esencia, simboliza el viaje al límite último de la experiencia humana, el destino más remoto y peligroso que un héroe puede alcanzar. Cuando ya no quedan tierras desconocidas por explorar, el siguiente paso es adentrarse en el reino de los muertos, el lugar más inaccesible y temible de todos. Sea como fuere, la tradición ha vinculado este pasaje con distintos lugares del Mediterráneo e incluso en el Mar Negro. Sin embargo, la vinculación más extendida es con el lago Averno en las inmediaciones de Nápoles. La asociación resulta comprensible, ya que se trata de un paraje de aspecto particularmente sobrenatural. El lago Averno ocupa el cráter de un antiguo volcán y está rodeado de colinas escarpadas y densos bosques. Además, forma parte de los Campos Flegreos, una región volcánica activa donde en la antigüedad eran mucho más visibles las emanaciones de gases sulfurosos y otros fenómenos geotérmicos. Todo ello contribuía a conferirle una atmósfera oscura que encajaba perfectamente con la imagen de una entrada al reino de los muertos. De hecho, el nombre Averno procede del griego aornos, que significa sin aves. Al parecer, en la antigüedad, las emanaciones de vapores tóxicos que surgían de la zona hacían imposible la vida de las aves en sus inmediaciones, contribuyendo a crear una atmósfera sombría y sobrenatural. No resulta extraño, por tanto, que el lugar acabara vinculado al inframundo. De hecho, en la actualidad, la palabra Averno se emplea como sinónimo de infierno o inframundo, una asociación que tiene su origen precisamente en este lago. Tras su visita al Hades, Odiseo y sus hombres regresaron a la isla de Circe y desde allí reanudaron el viaje hacia Ítaca. Su primer desafío fueron las sirenas, criaturas mitad mujer y mitad ave, cuyo canto irresistible atraía a los marineros hacia una muerte segura, pues éstas los devoraban. Se trata de uno de los episodios más célebres de la Odisea, pues Odiseo, deseoso de escuchar su canto, ordenó que lo ataran al mástil de la nave, mientras sus compañeros se cubrían los oídos con cera. Gracias a esta estratagema, pudo escuchar el canto de las sirenas sin sucumbir a su hechizo. Toda la tripulación logró salir ilesa. La tradición ubica la isla de las sirenas en el archipiélago de Ligali, en la costa amalfitana. De hecho, el geógrafo e historiador Estrabón las denominó Islas Sirenusas. Sin embargo, se trata de una vez más de una interpretación geográfica posterior, y no una identificación derivada directamente del texto homérico. Otros autores también han propuesto localizaciones alternativas como la isla de Capri y diversos islotes de la costa italiana. Tras dejar atrás a las sirenas, tuvieron que atravesar el estrecho de Escila y Caribdis, dos monstruos marinos de naturaleza claramente mitológica, situados uno frente al otro. La disposición de ambos hacía imposible evitar los dos peligros al mismo tiempo. Quien intentaba alejarse de uno se acercaba inevitablemente al otro. Escila habitaba en una cueva en un elevado acantilado y era descrita como una criatura monstruosa dotada de 12 patas y 6 largos cuellos, cada uno rematado por una cabeza provista de 3 filas de afilados dientes. Desde su guarida se lanzaba sobre las embarcaciones para atrapar y devorar a los marineros de 6 en 6. Caribdis, en cambio, no tiene una forma corporal definida. Homero lo presenta como un monstruo que absorbe enormes cantidades de agua y después las expulsa violentamente, creando así un gigantesco remolino capaz de engullir barcos enteros. Odiseo decide exponerse a Escila, pues su mortandad es más limitada, mientras que acercarse a Caribdis supondría la muerte de todos. Odiseo consigue superar el obstáculo, aunque perdiendo en el transcurso a 6 de sus mejores hombres, devorados por Escila. Lo cierto es que la localización de estos dos monstruos es, probablemente, la que disfruta de un mayor consenso desde la antigüedad, pues la tradición sitúa claramente este episodio en el estrecho de Mesina, el cual separa Sicilia de la península itálica. Aunque estos monstruos son claramente mitológicos, muchos investigadores consideran que encarnan dos de los mayores peligros para la navegación en la antigüedad, los remolinos marinos y las costas escarpadas. En este sentido, Escila y Caribdis pueden interpretarse como una representación alegórica de las amenazas a las que se enfrentaban los marineros en el mar. Tras superar este obstáculo, llegaron a Trinacia, la isla de Hiperión o Helios, la personificación del sol. A pesar de las advertencias de Tiresias y Circe que les habían prohibido detenerse allí, decidieron desembarcar para descansar y recuperarse de las penalidades sufridas ese mismo día.
En la isla pastaban los rebaños sagrados del dios Sol, cuya caza o consumo estaba estrictamente prohibido. Sin embargo, tras permanecer un mes retenidos en la isla por los vientos adversos y tras agotarse las provisiones, los hombres de Odiseo acabaron sacrificando y comiendo parte del ganado sagrado. Tras reanudar finalmente la travesía, Zeus, a petición de Hiperión, castigó a Odiseo y a sus hombres por haber sacrificado las vacas sagradas. Un rayo alcanzó la embarcación y acabó instantáneamente con toda la tripulación, salvo Odiseo. Aferrado al mástil de la nave naufragada, el héroe vagó a la deriva durante 10 días hasta llegar a Ogygia, la isla de la ninfa Calipso, donde permaneció 7 años añorando su hogar. Trinacia, la isla del dios Sol, suele identificarse nuevamente con Sicilia. En la antigüedad estaba muy extendida la idea de que Trinaquia era un antiguo nombre de la isla y que hacía referencia a su característica forma triangular, marcada por 3 cabos prominentes. Además, Sicilia era conocida por su importante tradición ganadera, un rasgo que encaja bien con el episodio de los rebaños sagrados de Helios. En cuanto a Ogygia, la isla de Calipso, se trata de uno de los lugares cuya localización ha generado más debate. A lo largo del tiempo se han propuesto numerosas ubicaciones, desde Malta, concretamente la isla de Gozo, hasta la isla de Perejil en el estrecho de Gibraltar e incluso diversas islas del Atlántico. No obstante, la identificación con mayor aceptación tradicional es la de Gozo. El principal motivo por el que algunos autores sitúan Ogygia tan lejos es que tras abandonar la isla, Odiseo navega durante 17 días antes de alcanzar la tierra de los Feacios, lo que sugiere que se encontraba a una distancia considerable. Sea como fuere, tanto Trinacia, la isla de Helios, como Ogygia, la isla de Calipso, pertenecen claramente al ámbito de la geografía mítica, y cualquier intento de identificarlas con lugares reales sigue siendo, en última instancia, una mera conjetura. Finalmente, Odiseo llega a Esqueria, la tierra de los Feacios, tras naufragar y estar a punto de perder la vida. En la costa es encontrado por la princesa Nausica, quien lo conduce ante la corte de su padre, Alcino. Allí, Odiseo revela su identidad y relata las peripecias de su largo regreso desde Troya. De hecho, es a través de este relato ante los Feacios como el lector conoce la mayor parte de sus aventuras. Conmovidos por su historia, los Feacios le colman de cuantiosos regalos y le proporcionan una nave para regresar a Ítaca. Durante una única travesía nocturna, lo transportan hasta su patria y lo dejan dormido en la costa junto a los tesoros que le habían entregado. El episodio de los Feacios contiene muchos menos elementos fantásticos que los anteriores y presenta un ambiente mucho más cercano al mundo humano. Aún así, los Feacios suelen considerarse un pueblo semimítico, quizá inspirado en las sociedades del ámbito jónico. De hecho, comparten numerosos rasgos con el mundo micénico retratado en la Ilíada y la Odisea: la hospitalidad, las asambleas, la figura del rey, los banquetes aristocráticos, el prestigio de los aedos y el intercambio de regalos como instrumento para establecer alianzas y relaciones diplomáticas. Sin embargo, también poseen características extraordinarias. Sus barcos parecen navegar por sí solos, viven aislados del resto de los hombres y su sociedad se presenta como excepcionalmente pacífica, organizada e idealizada. Precisamente esa combinación de familiaridad y elementos maravillosos ha llevado a interpretar a los Feacios como un puente entre el mundo fantástico del que procede Odiseo y el mundo real al que finalmente regresa, Ítaca. Sea como fuere, no existe ninguna evidencia arqueológica ni histórica que permita identificar a los Feacios como un pueblo real documentado. No obstante, la tradición ha vinculado Esqueria con la isla de Corfú, situada relativamente cerca de Ítaca, lo que encaja con el rápido regreso de Odiseo a su patria. En cualquier caso, resulta llamativo que el mapa construido en la antigüedad sobre el viaje de Odiseo coincida con el conocimiento que los griegos tenían del Mediterráneo en el siglo VIII a.C., momento en que se cree que la Odisea fue fijada por escrito. Tanto griegos como romanos tendieron a identificar los episodios del poema con lugares reales que conocían y que les evocaban esas narraciones. Sin embargo, como se ha señalado repetidamente, estas identificaciones no cuentan con una base histórica ni científica sólida. En este sentido, resulta especialmente reveladora la célebre frase del geógrafo alejandrino Eratóstenes: «Se encontrará el lugar de las andanzas de Ulises el día que se descubra el cordelero que cosió el odre de los vientos».
La realidad es que el posible sustrato histórico de la Odisea se oculta en los pequeños detalles de la narración. Para comprender adecuadamente la hipótesis que relaciona los poemas homéricos, especialmente la Odisea, con los pueblos del mar y el colapso de la Edad del Bronce, es necesario contextualizar primero la situación del Mediterráneo oriental en el siglo XII a.C. En el canal hay un vídeo dedicado íntegramente a este tema, cuya visualización recomiendo para comprender con mayor profundidad estos hechos. Tenéis el enlace en la descripción. A finales de la Edad del Bronce, el Mediterráneo oriental quedó sumido en un contexto de crisis, destrucción y colapso generalizado. En unas pocas décadas desaparecieron algunas de las principales civilizaciones de la época, entre ellas el Imperio hitita y el Reino de Alaşilla. Los reinos micénicos también desaparecieron, sus palacios fueron incendiados y el mundo griego entró en la denominada Edad Oscura. Asimismo, numerosas ciudades importantes fueron destruidas o abandonadas, como Troya, Ugarit y diversas urbes del Levante cananeo. Incluso la milenaria civilización egipcia estuvo cerca de desaparecer. De hecho, la mayor parte de lo que conocemos sobre estos acontecimientos procede de fuentes egipcias. En ellas se describe cómo una coalición de pueblos atacó en varias ocasiones las costas de Egipto, provocando caos y destrucción. Asimismo, estos textos los presentan como responsables de la caída y desaparición de buena parte de los reinos y ciudades del Mediterráneo oriental. Los antiguos egipcios se referían a estos pueblos como los pueblos del mar. Finalmente, las fuentes egipcias relatan cómo Ramsés III, hacia el 1180 a.C., logró derrotarlos y expulsarlos definitivamente del territorio egipcio, salvando así el país del Nilo de la aniquilación. Actualmente, la evidencia disponible sugiere que la coalición conocida como los pueblos del mar estaba compuesta en gran parte por grupos de origen micénico y anatolio que buscaban un nuevo territorio donde establecerse. Esta hipótesis se apoya en primer lugar en las posibles correspondencias entre los nombres que las fuentes egipcias atribuyen a algunos de estos pueblos y denominaciones conocidas del mundo griego. Así, los eques se han relacionado con los aqueos, mientras que los danuna se vinculan con los dánaos. Ambos términos son empleados en la tradición homérica para referirse a los griegos. Por otro lado, algunos investigadores han propuesto que los Jeker podrían corresponder a los teucros, uno de los nombres utilizados en la tradición homérica para referirse a los troyanos. Asimismo, los Peleset, otro de los pueblos que conformaban la coalición de los pueblos del mar, acabaron asentándose en el sur del Levante cananeo, y está ampliamente aceptada su identificación con los filisteos. Y lo cierto es que la evidencia arqueológica procedente de sus primeros asentamientos sugiere una notable influencia y ascendencia micénica en las fases iniciales de su cultura. Asimismo, las representaciones egipcias de los pueblos del mar presentan notables similitudes en la indumentaria y armamento con las representaciones de guerreros en el arte micénico. En cualquier caso, el consenso académico actual sostiene que los pueblos del mar no fueron la causa principal de las destrucciones asociadas al final de la Edad del Bronce ni el origen del colapso del sistema internacional de la época. Más bien, se consideran a la vez causa y consecuencia de la inestabilidad generalizada, actuando simultáneamente como víctimas y verdugos. La realidad es que los palacios micénicos fueron arrasados, incendiados y finalmente abandonados a lo largo del siglo XII a.C. El colapso de la civilización micénica se interpreta hoy como un fenómeno probablemente multicausal, que habría incluido migraciones e incursiones procedentes del norte que desencadenaron un efecto dominó, crisis políticas internas derivadas de la competencia entre centros palaciales, el colapso de las redes comerciales del Mediterráneo, así como posibles desastres naturales y cambios climáticos. En este contexto, una de las hipótesis más extendidas propone que los micénicos, ante el colapso de sus propios reinos, habrían emprendido migraciones marítimas en busca de nuevas tierras donde asentarse y prosperar. En ese proceso, habrían participado en incursiones y saqueos en distintas regiones del Mediterráneo, hasta ser finalmente derrotados y expulsados por los egipcios. Tras dicha derrota, estos grupos se habrían dispersado y reubicado en distintas zonas del Mediterráneo, como por ejemplo en la Pentápolis filistea en Canaán.
La guerra de Troya podría encajar en este contexto general, aunque otras hipótesis proponen que se trataría de un conflicto independiente. En cualquier caso, este es un tema que merece un análisis específico en otro vídeo. Lo que sí parece claro es que distintos pueblos de Anatolia sufrieron un colapso parecido a los reinos micénicos y también formaron parte de esta coalición de grupos conocida como los pueblos del mar. Ahora bien, una vez comprendido el contexto del colapso de la Edad del Bronce y el fenómeno de los pueblos del mar, cabe preguntarse ¿qué relación guardan estos acontecimientos con la Odisea? En primer lugar, los acontecimientos narrados en la Odisea se enmarcan en las mismas coordenadas temporales y geográficas que el fenómeno de los pueblos del mar. El Mediterráneo oriental a finales del siglo XIII y comienzos del XII a.C. Aunque el poema fue fijado por escrito varios siglos más tarde, probablemente en el siglo VIII a.C., conserva numerosos elementos que remiten de forma clara al mundo micénico tardío. Por ejemplo, la organización política de la Odisea, basada en reinos gobernados por monarcas regionales, se asemeja a la documentada en la Grecia micénica. Asimismo, los palacios descritos por Homero recuerdan en algunos aspectos a los complejos palaciales micénicos descubiertos por la arqueología. En el poema también se describen objetos propios de la Edad del Bronce junto a otros pertenecientes a épocas posteriores. Un caso especialmente conocido es el de los cascos confeccionados con colmillos de jabalí, un tipo de armamento bien documentado arqueológicamente en época micénica, pero desaparecido siglos antes de la composición de los poemas. El recuerdo de estos cascos y otros elementos micénicos solo se pudieron conservar mediante la transmisión oral de estos poemas durante 400 años. Al mismo tiempo, la Odisea incorpora numerosos elementos culturales propios de la Edad Oscura y de la época arcaica, el contexto en el que finalmente fue fijada por escrito. Esta combinación de rasgos de distintas épocas constituye una de las mejores pruebas de que la tradición homérica se transmitió oralmente durante varios siglos antes de fijarse por escrito. Por último, el marco cronológico tradicional de la Guerra de Troya coincide de forma llamativa con la destrucción de Troya Séptima A, fechada arqueológicamente entre el 1190 y el 1180 a.C. Esta datación se aproxima además a las cronologías propuestas por diversos autores de la antigüedad, como Eratóstenes, que situó la guerra en el 1184 a.C., o Timeo, que la fechó en el 1194 a.C. En segundo lugar, tanto la Ilíada como la Odisea describen un mundo marcado por las guerras, los saqueos, las migraciones y los naufragios, lo que recuerda en buena medida a lo que sabemos sobre los pueblos del mar. En esencia, héroes como Aquiles, Odiseo o Menelao se comportan a menudo como caudillos guerreros que recorren el Mediterráneo, realizando incursiones, obteniendo botín y capturando prisioneros, una dinámica que guarda evidentes similitudes con la atribuida a los pueblos del mar en las fuentes egipcias y arqueológicas. Además, Troya está lejos de ser la única ciudad atacada por los aqueos. La propia Ilíada deja claro que los griegos habían conquistado y saqueado numerosas poblaciones de la región de la Troade durante la guerra. Un ejemplo bien conocido es la toma de Lirneso por Aquiles, donde capturó a Briseida, cuya disputa sobre su posesión con Agamenón desencadena los acontecimientos centrales de la Ilíada. Por otro lado, en los versos 328 y 329 del canto 9 de la Ilíada, Aquiles declara que ha asaltado más de 20 ciudades. 12 ciudades de gentes he arrasado con las naves, y 11 a pie, lo aseguro, en la Troade de buenas glebas. Debemos entender que en el mundo homérico los reyes obtienen sus recursos principalmente de la producción de sus tierras y del comercio, pero gran parte de su prestigio y riqueza procede de los regalos hospitalarios entre reyes y sobre todo del botín obtenido en la guerra y los saqueos. Salvando la evidente distancia histórica, este modelo recuerda en ciertos aspectos al de los caudillos vikingos en la Edad Media. La Odisea también contiene varios episodios que concuerdan notablemente con el retrato que las fuentes egipcias ofrecen de los pueblos del mar. Por ejemplo, en el canto 4, Menelao relata a Telémaco las peripecias que vivió tras la caída de Troya. Según cuenta, pasó 8 años errando por el Mediterráneo, incapaz de regresar a su hogar debido a la cólera de los dioses.
Durante ese tiempo asaltó diversas ciudades y regiones, acumulando un gran botín a expensas de las poblaciones locales. Resulta llamativo además que las tierras que Menelao afirma haber saqueado en su relato, Chipre, Fenicia y Egipto entre otras, coincidan precisamente con las regiones que sufrieron mayor número de ataques y actividad por parte de los pueblos del mar. Además, en el canto 9 se relata cómo Odiseo y su flota atacan Ismaro, la ciudad de los Cicones, en Tracia. Tras tomar la ciudad por la fuerza, los aqueos la saquean, matan a gran parte de sus habitantes y se reparten el botín, en uno de los episodios más crudos y realistas de toda la Odisea, nuevamente comparable al comportamiento de los pueblos del mar. Pero quizá el pasaje más revelador se encuentre en el canto 14. En él, Odiseo, ya en Ítaca y disfrazado de mendigo, es acogido por Eumeo, el fiel porquero encargado de cuidar sus rebaños, el cual no le reconoce. Cuando éste le pregunta quién es y de dónde viene, Odiseo le responde con una mentira. Sin embargo, se trata de una mentira muy reveladora. Odiseo le cuenta que es un noble cretense que participó junto a sus compatriotas en la expedición contra Troya. Tras 10 años de guerra, los aqueos lograron conquistar y saquear la ciudad de Príamo. De regreso a Creta, apenas permaneció un mes en su hogar antes de reunir una flota de 9 naves y emprender una nueva expedición, esta vez hacia Egipto. Una vez allí, sus hombres desembarcaron y comenzaron a saquear los asentamientos egipcios, matando a los hombres y capturando a mujeres y niños como esclavos. La respuesta, sin embargo, no tardó en llegar. Los egipcios reunieron un gran ejército y contraatacaron con infantería y carros de guerra. Muy superiores en combate, derrotaron a los invasores y capturaron a muchos de ellos para someterlos a trabajos forzados. Odiseo afirma que él logró salvar la vida al rendirse ante el faraón y suplicar clemencia. El rey egipcio lo perdonó y le permitió permanecer en el país, donde pasó 7 años prosperando a su servicio. En el 8º año partió junto a un comerciante fenicio hacia Fenicia, donde residió durante otro año. Más tarde sufrió un naufragio y acabó llegando a Tesprotia. Allí estuvo a punto de ser vendido como esclavo, pero consiguió escapar y tras nuevas peripecias terminó en Ítaca, donde se encontraba relatando esta historia a Eumeo. Curiosamente, la historia que Odiseo inventa para Eumeo resulta mucho más verosímil que su verdadero viaje. En ella no intervienen dioses, no aparecen monstruos ni seres sobrenaturales, y todos los escenarios en los que transcurre son lugares reales y bien reconocidos en la antigüedad. Por ello, algunos autores han sugerido que este relato podría conservar parte del sustrato histórico que se oculta tras la Odisea, pues la narración presenta notables paralelismos con las descripciones egipcias halladas en Medinet Abu sobre los intentos de invasión de los pueblos del mar. Al igual que estos, los protagonistas llegan por mar a Egipto, saquean territorios del delta, siembran el caos entre la población local y terminan enfrentándose al ejército egipcio, el cual acaba derrotándolos y expulsándolos. Aunque no puede afirmarse que el texto homérico describa directamente a los pueblos del mar, las similitudes resultan bastante llamativas. Parece como si la verdad histórica hubiera sobrevivido a siglos de tradición oral oculta entre las mentiras de Odiseo. Así, la hipótesis que vincula la Odisea con los pueblos del mar sostiene que el ciclo troyano, y especialmente los relatos de los regresos de los héroes, podría ser una memoria histórica de los movimientos migratorios y las convulsiones que sacudieron el Mediterráneo oriental al final de la Edad del Bronce. Según esta interpretación, las experiencias de algunos de los líderes o grupos implicados en aquellos acontecimientos habrían quedado preservadas en la tradición poética griega. Sin embargo, a lo largo de 400 años de transmisión oral, esos recuerdos históricos se habrían ido enriqueciendo con elementos míticos, legendarios y folclóricos, hasta el punto de que el relato histórico original se desdibujó en favor de la narrativa heroica y sobrenatural que conocemos hoy. En este sentido, algunos autores han sugerido la posibilidad de que Odiseo, Aquiles, Agamenón y otros héroes homéricos podrían ser antiguos caudillos de los Eques o los Danuna, cuyo recuerdo mitificado quedó preservado gracias a la tradición oral conservada por los aedos. O incluso podrían no representar a individuos históricos concretos, sino constituir personificaciones de pueblos enteros y de los procesos migratorios y conflictos en los que estos participaron. Siguiendo esta misma línea interpretativa, algunos investigadores han sugerido que el caos que reina en el palacio de Odiseo durante su ausencia podría reflejar de forma simbólica la crisis que afectó el mundo micénico al final de la Edad del Bronce.
Los pretendientes de Penélope, que consumen la riqueza y las provisiones del rey ausente mientras socavan su autoridad, podrían representar el colapso y desaparición de los palacios micénicos. Desde esta perspectiva, la decadencia y el desorden del palacio de Ítaca constituiría una metáfora literaria del declive del poder de los monarcas micénicos y de la desintegración del sistema palacial que había dominado Grecia durante siglos. Sea como fuere, esta hipótesis sostiene que la Odisea en particular y el ciclo troyano en general conservan una memoria histórica del colapso de la Edad del Bronce, unos acontecimientos que los micénicos habrían percibido como realmente importantes, de allí que la tradición oral lo recogiera y mantuviera durante 400 años. Con el paso de los siglos, estas narraciones ya deformadas y mitificadas fueron interpretadas por los griegos de época arcaica, clásica y helenística como acontecimientos reales de un pasado glorioso de reyes y héroes, y quizá no estuvieran tan equivocados. La realidad es que se trata de una hipótesis altamente especulativa y sobre la que no puede afirmarse nada con certeza. Pero, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que Odiseo pudo ser un personaje histórico real? ¿Pensáis que los poemas homéricos conservan una memoria histórica mitificada de los acontecimientos relacionados con los pueblos del mar? ¿O tenéis alguna otra teoría? Os leo en los comentarios. Muchas gracias a todos los miembros del canal, cuyo apoyo ha hecho posible la realización de este documental. Y por supuesto, gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Si os ha gustado, podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal para no perderos futuras entregas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!